Era las 1:30, pero está bien. Está bien. Sí. ¿Hay estudiantes conectados? Ok, empezamos 10 minutitos antes para los que están conectados. Pero nada, estamos en la presentación número 7, ¿verdad? Y en esta clase vamos a estar hablando de entrevistas o interrogatorios y sus clasificaciones, que son partes fundamentales en cuanto a la realización de una investigación de fraude, ¿verdad? A través de las entrevistas podemos obtener información que no tengamos a la mano y que nos va a ayudar a realizar la investigación. Pues para conocer qué es una entrevista, debemos de entender cuál es su definición. El proceso de una investigación se debe de establecer un método científico y debemos de utilizar técnicas e instrumentos de recolección de datos. La entrevista está asociada al verbo entrevistar, la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el fin de hablar de ciertos temas y con un fin determinado. Una entrevista es una reunión fijada de antemano entre dos personas, el cual ocurre un intercambio de información. Es una técnica de investigación cualitativa. Las entrevistas ofrecen información sobre algún hecho ocurrido y opiniones sobre el evento ocurrido. Las entrevistas se centran en elaborar preguntas para luego interpretarlas y analizarlas. La comunicación entre el investigador y el entrevistado tiene como fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes que surgen en lo que se está investigando. Así que básicamente, al realizar la entrevista, como se ilustra en la foto, tiene que ser en un lugar donde no hayan interrupciones, que la persona esté completamente concentrada en usted, pues porque usted le va a estar haciendo preguntas relacionadas a unos eventos. Puede ser que la persona no recuerde algún evento, se le atribuye a que cuando una persona establece que no recuerda algo constantemente es porque está ocultando información. Y esa es la salida más fácil para establecer que no recuerda algo. Puede ser que ocurra, ¿verdad? Porque no todo el tiempo podemos recordar un evento específico, pero si la persona lo utiliza constantemente, pues habría que investigar por qué esta persona está utilizando el no recuerdo como método de escape para evadir una contestación a una pregunta realizada por el investigador. Cuando se establece una entrevista, se hace por fases. La primera fase es la preparación. Como yo les he explicado anteriormente, debemos de prepararnos para esa entrevista, realizar una guía de preguntas con anterioridad y prepararnos para saber cómo yo voy a enfocar esa entrevista y qué información yo quiero obtener. Y para yo saber la información que quiero obtener sobre interrogantes y dudas que tengo en la investigación, yo debo de establecer una guía de preguntas. La segunda fase es la apertura, ¿verdad? Ya cuando usted en la primera fase se prepara, cita a la persona en un lugar determinado, usted se comunica, ¿verdad? Le dice, mire, este es fulano, mi nombre es fulano de tal, necesito realizarle una entrevista.
Por favor, necesito que venga a este lugar, a esta dirección, a esta hora, para establecer la entrevista. Es importante que en esa segunda fase, cuando ya usted esté frente a la persona, usted le explique cuál es el motivo, ¿verdad?, de esta entrevista, hacerle claro que la información que se comparte es totalmente confidencial y es confidencial hasta cierto punto, porque si la información que él me está ofreciendo es una evidencia que ayuda a mi caso y yo le notifico esta información al abogado y el abogado lo quiere citar, pues solamente pasa a ser confidencial en ese ámbito de la entrevista y en el tribunal. No es que yo voy a estar divulgando la información a terceras personas que no están relacionadas al caso. Es importante establecerle la duración para que la persona no se desespere, hacerle una introducción, ¿verdad? Mi nombre es fulano de tal, soy investigador o investigadora, llevo tanto tiempo, estoy aquí con este propósito de aclarar dudas. Vamos a estar aquí haciéndole preguntas un término de 20 minutos. Cualquier duda que usted tenga, si se siente incómodo, si quiere agua, si quiere ir al baño, pues me deja saber. Pues tratar de hacer sentir bien a la persona, que la persona no se sienta intimidada. Y en esa fase de apertura, establecerle el propósito y cuáles son las condiciones. Luego de eso está la tercera fase, que es la del desarrollo, donde se establece el intercambio de información. A medida que usted le vaya haciendo las preguntas, va a haber un intercambio de información, va a haber una identificación de puntos de acuerdo y cuando usted esté haciendo esa entrevista, puede ser que la persona hable demasiado rápido y usted no puede entender lo que está diciendo. Cuando eso pasa, tienes que decirle a la persona, por favor, puedes hablar un poco más suave, estoy pasando notas. Muchas veces los estudiantes me preguntan si es recomendable grabar la entrevista. Yo lo grabaría, pero sin notificarle a la persona. Todo depende. Usted va a ver yo digo, como la energía de la persona. Si la persona está bastante confiada, usted le puede decir, mire, como parte de la entrevista, usted me autoriza a grabar esta entrevista, porque las personas cuando usted se lo notifica al principio de la entrevista se ponen un poco rezagados, pero después se les olvida que está grabando. Entonces la persona se suelta. Pero si usted se encuentra con una persona que, como yo digo, que es arisca, está nervioso, que tiene miedo y usted le dice que va a grabar una conversación, pues puede ser que se cohiba un poco más. O sea, que todo va a depender, pero yo siempre lo grabo porque aunque no la vaya a utilizar como evidencia en el caso, la utilizo para hacer mi informe. Puede ser que dentro de la escritura, mientras la persona me está hablando, yo puedo escribir bastante rápido, pero puede ser que se me queden detalles. Así que todo va a depender, ¿verdad?, de lo que surja en esa dinámica. Y una vez se haya completado las interrogantes y las preguntas que usted le haga a esta persona, que como siempre les he dicho, las preguntas clave sería siempre establecer cómo, cuándo, dónde, por qué. Esto siempre tiene que estar bien presente, porque contestando estas preguntas básicas, esenciales, en la investigación usted va a aclarar muchas dudas. Y dentro de la cuarta fase se establece lo que es el cierre, hacer explícitas las conclusiones y realizar una síntesis, ¿verdad? Cuando usted termine esa entrevista, después usted hace un análisis independiente de cuáles fueron las contestaciones a las preguntas que usted tuvo. Usted tiene que corroborar
porque vuelvo y les repito, usted no puede confiar en nadie. Yo he tenido gente que yo los he entrevistado en investigaciones de fraude de seguro y me han mentido en la cara. Te mienten con una facilidad como comerse un chicle. Fácil. Así que la información que esta persona les provea, ustedes la tienen que corroborar de alguna manera. Por eso es que cuando hacen investigaciones de homicidio, que la persona confiesa y dice, sí, yo maté a la persona, se tienen que buscar testigos de corroboración y mínimo se tienen que buscar 2 para corroborar, ¿verdad? La confesión de esta persona. Conceptos básicos. Entrevistador cumple la función de dirigir la entrevista y plantea el tema a tratar haciendo preguntas. A su vez da inicio y cierre a la entrevista. El entrevistado es aquel que se expone de manera voluntaria a las preguntas del entrevistador o del investigador. Así que nadie te puede obligar a hablar, nadie, ni siquiera el FBI, nadie. Eso es un derecho constitucional. La persona que da una entrevista lo hace porque quiere. La entrevista es la herramienta fundamental para obtener un testimonio oral, para reconstruir un suceso. Una entrevista no es una conversación espontánea y requiere preparación. Como le expliqué, se tienen que preparar. A través de las preguntas podrás extraer los recuerdos del entrevistado para obtener información que quiere saber. Debemos realizar preguntas que nos lleven a información que necesitamos para nuestra investigación. Tiene que estar enfocado en las dudas que usted tiene para llegar a la conclusión de la investigación. Puede ser, como me ha pasado, que hago entrevistas y la persona, yo le hago una pregunta abierta, que vamos a hablar de eso más adelante, abierta, cerrada. Le hago una pregunta abierta. ¿Dónde usted estaba el lunes? Y la persona me lleva hacia otro lugar y no me contesta lo que le pregunté. Eso le va a pasar mucho. Así que yo lo que hago es que le escucho a la persona y le digo, mira, perdona que te interrumpa, pero no me estás contestando lo que te pregunté, ¿dónde estabas el lunes? Y ahí entonces la persona vuelve, o sea, que le va a pasar eso, y la persona se va para Júpiter y usted tiene que bajarlo a tierra y decirle, mira, estoy aquí, contéstame esto. Ok, entonces, vamos a explicarle más adelante lo que son preguntas abiertas y cerradas, que es bien importante que conozcan el concepto, porque una pregunta cerrada es cuando yo le digo a la persona, ¿dónde tú te encontrabas el lunes a las 5 de la tarde? ¿Ve? Que ya yo estoy siendo más específica en la pregunta que le estoy realizando. ¿Cuáles son los consejos útiles para realizar una buena entrevista? Debemos ser efectivos, ser concisos, precisos y evitar toda información innecesaria que no viene el caso. Puede ser también, como me ha pasado, que estoy haciendo una entrevista y la persona empieza a hablar de su vida personal y a victimizarse. Ay, que esto, lo otro, entonces tengo que volver, mire, yo me tengo que ir, me tiene que contestar las preguntas que le estoy realizando, tengo otras entrevistas, estoy corta de tiempo, vamos a... Entonces, cuando uno pues trae a la persona, pues la persona dice, pues está bien, disculpe. Pues porque quizás uno tiene ese don, yo siempre he dicho que yo tengo un don que la gente se desahoga y empiezan a contar su vida personal y cosas que no vienen al caso. Establecer una lógica, ¿verdad? Para obtener un relato coherente de los hechos y así fijar los puntos clave. La persuasión es bien importante. Tienes que ser una persona lo más persuasiva posible, ¿verdad? A la hora de entrevistar a los testigos, debemos de lograr que el relato sea veraz de los hechos. Tratar que la persona confiese la verdad. Por más investigador bueno que usted sea, si la persona es mentiroso y es un embustero patológico, no hay break. Ya ustedes vieron el video en la clase anterior del asesinato de esa muchacha, como ese tipo mintió
a esos investigadores de Estados Unidos que ellos se preparan bastante bien. Y él mentía, no, son personas que no le importan, tienen una enfermedad psicológica. Las entrevistas y manifestaciones tomadas por los primeros respondientes elementos investigadores. Al momento de las entrevistas, comunicarse eficientemente con los demás, y esto requiere un intercambio de ideas entre dos o más personas, la cual implica dar y recibir, hablar y escuchar. Esto es bien importante. Ustedes saben las reporteras del Canal 2, Lourdes Collazo. Ustedes han visto cómo ella entrevista. Ella prácticamente no deja hablar a la persona que está entrevistando. Ella habla más de lo que entrevista. Pues, exacto, pues en este caso, nosotros los investigadores debemos de realizar una entrevista que nosotros hablemos lo menos posible. Nuestro trabajo está fundamentado en escuchar y estar concentrados en lo que la persona le esté expresando, porque a mí me ha pasado que la persona me está dando una información y a veces yo estoy pensando, siempre tengo que hacer esto, tengo que entregar estos papeles, tengo que devolver esta llamada, y eso está mal. ¿Sabe? Que se los digo para que se concentren en la información que la persona le está ofreciendo, tratar de escuchar y enfocarse en esa respuesta y tratar de entenderlo, porque si usted se va con dudas, ¿cómo usted va a investigar un caso si usted tiene dudas? Así que es importante escuchar, recibir esa información y observar el body language. El comportamiento de la persona habla muchísimo. Si mira hacia el lado, si se menea mucho, si está nervioso. Yo tuve un caso de fraude. Era una investigación de una reclamación de auto, que él decía que había chocado en X lugar y que había chocado X día. Y cuando yo le hago la entrevista, ese hombre, se lo voy a hacer gráfico para que me entiendan, él se paraba, se colocaba en esta posición y hacía esto todo el tiempo. Y eso es que estaba sumamente nervioso porque yo le estaba haciendo preguntas donde lo estaba poniendo en jaque mate. Y al final se descubrió en la investigación que él no había chocado en el lugar que decía y no había tenido el incidente en el día que él decía, pues la póliza se había comprado después del choque. Así que esa actitud de esa persona, bien nervioso, fumando mucho, mirando hacia abajo, pues todo eso me da un indicio a mí de que la persona me estaba mintiendo. Yo lo que tenía que hacer era corroborar, ¿verdad? Mediante evidencia documental, probar que estaba tratando de hacer un fraude y en efecto lo logramos probar. El éxito depende del logro de las metas definidas para cada entrevista, todo bajo parámetros de conocimiento y aprovechamiento de situaciones. Vamos a ver aquí un video que es buenísimo para que ustedes vean cómo esta persona realizó esta entrevista. Luego de que veamos el video, les voy a dar mis observaciones sobre lo que él hizo mal. Y yo quiero ver si ustedes se dan cuenta sobre lo que hizo mal el entrevistador. Hizo cosas buenas, pero también hizo cosas que se quedaron cortas. Déjame poner aquí subtítulos porque otra cosa, este video lo grabaron en un lugar donde se escucha eco y no se entiende muy bien. Así que él está entrevistando, él es vamos a poner policía, para poner un papel. Y él va a entrevistar a un testigo ocular por la investigación de la muerte de un ciudadano.
Uy, no.
Sí, y bueno, o sea, pues, comercial, no sé, pues, pero bueno, y claro, claro, todo para sí, que todo es medio grave, porque ves, lo decía, también nos han dicho que las nuevas sí, la entrevista que acabamos de ver para mí fue realizar también adecuada, de que pues, no presenta ningún tipo de distracción ni de personas, cuadros paredes o algún tipo de ruido. Pues, se observó en la grados de nerviosismo, de preocupación, de parámetros normal, empieza a recordar los hechos y al ser parte de una investigación, pues parece que los estaban así. Además, la información que nos puede ayudar es muy valiosa para mí especialmente, ya que nos lleva muchísimo para seguir averiguando, por ejemplo, la señora de la tienda, los miembros sociales. Decía la señora de la tienda, ya que ella, según Andrés Pérez, dijo, relató que ella les directamente las nuevas vidas. Entonces, por ahí tendría haber muchos indicios. Por lo tanto, como explica la investigación, igualmente, como investigador, obviamente, la falta de experiencia y falta además de conocimiento de la área, hace que, como me vi en el video, tenemos las pequeñas falencias, como Dios, cuidar la documentación, ese aspecto más de todo. De lo demás, la entrevista fue normal. Igualmente, estimados compañeros, espero sus críticas, ya que considero para realizar. Ahora, Ok, ¿qué tengo que decir de esta entrevista? Lo que él especifica del lugar adecuado, sí, es un lugar adecuado, no hay distracciones, no hay personas, etcétera. Pero cuando la persona habló específicamente de la descripción de los sujetos, él identificó que había varias personas, ¿verdad? Pero él no le preguntó como investigador que hiciera una descripción física de las personas que él había observado. Eso es bien importante. Establecer físicamente edad aproximada, color de piel, estatura aproximada, peso aproximado y cualquier característica
de identificación. ¿Qué puede ser tatuaje? Si la persona es calva, si la persona tiene alguna pantalla, ¿verdad? O piercing. Si tiene cabello, color de cabello. Es bien importante establecer la descripción física de la persona observada. Y ahí usted se va a dar cuenta si la persona también está mintiendo o le está diciendo la verdad. Porque si le dice que no recuerda, estamos en serio problema. Porque si me estás diciendo que tú fuiste testigo ocular de un evento y te pregunto por la descripción de las personas que tú observaste, me dice que no recuerda, pues me estás mintiendo porque es imposible que no recuerdes algo. Así que la descripción de los autos, él dice unos autos, pero los autos, me refiero a la descripción, modelo, marca, color y un año aproximado. Y si, obviamente, si tiene la tablilla, pues ya el caso está hecho. Y tablilla. El modelo me refiero, un ejemplo, puede ser modelo Corolla, marca Toyota, color rojo, año 2010 a 2014 aproximadamente, y la tablilla pues no la vi. Descripción de la señora. Él dice que había una señora que le pasaba las botellas. Pues, ¿cuál es la descripción de esa señora? Volvemos a lo mismo. Edad aproximada, color de piel, estatura, peso aproximado, cualquier característica de identificación. Seudónimo. Él dice que había escuchado varios seudónimos. Escuché el gato. Pues yo haría una investigación en las redes sociales de esa área, a quién se le llama de esa manera, el gato. O hago una investigación por los confidentes. La policía en las investigaciones criminales tiene muchos confidentes, que son personas que están en la calle, ¿verdad? Dentro de la misma organización, pero trabajan para la policía y le pagan por eso, y eso es legal. Así que haría esa investigación y lo otro es que haría una investigación, él dice que habían policías. Pues entonces, si habían policías en esa área, pues yo haría una investigación de cuáles son los turnos de la policía, de esa unidad, de esa área. Y identificaría, ¿verdad? Si el auto tiene GPS, porque puede ser que la patrulla, para establecer que se esté dando el servicio correctamente, tenga un rastreo. Haría todos estos ángulos de esta investigación para cuando yo identifique a todas estas personas, citarlos para entrevistarlos. Y ve cómo una entrevista de una persona te lleva a otras cosas. Así que es bien importante que se establezca, ¿verdad? Esa cadena. Una cosa te lleva a la otra. Sí, es confidencial hasta tanto el caso llegue al tribunal. Porque por lo menos aquí en Puerto Rico los casos criminales son públicos, excepto si hay menores de edad o si está relacionado con familia, pues son casos privados. Pero si no está relacionado con ni familia, ni menores, ni delitos sexuales, pues son públicos. Pasos a seguir. Elegir adecuadamente a la persona que vas a entrevistar.
documentarte, ¿verdad? Como le he dicho, estudiar, analizar sobre el tema o el enfoque que quieres darle a la entrevista. Es importante que ya tengas suficiente información sobre el tema que te permita plantear cuáles son los aspectos y sobre lo que quieres obtener más información. Los pasos para realizar una entrevista, ¿verdad? Aquí, a modo de resumen, es tener claro qué se pretende investigar, la definición del problema y el propósito. Conocer a quiénes investigar, ¿verdad? Ya en esa entrevista, pues ya yo tengo otras personas que yo voy a entrevistar, pero antes de yo entrevistarlas físicamente, yo tengo que hacer un background de cada uno de ellas, quiénes son. Evaluar y analizar a las personas que pretendes entrevistar para recopilar la información, realizar una guía de preguntas, tener la información a la mano impresa. Esto es bien importante, pues, porque a veces queremos utilizar el celular o la computadora, pero a veces uno como investigador, pues, se pone también un poco nervioso. Es importante, pues, ya tener esas preguntas impresas y dejarle bastante espacio dentro de cada pregunta para que usted siga esa guía. Usted le hace la pregunta y en la parte de abajo escribe la contestación. Procesar los datos, analizarlos, interpretarlos y redactar las conclusiones y el informe final. Ya esto sería una vez usted haga todas las entrevistas, que usted pase toda la información, que usted esté claro de su investigación y tiene evidencia para probar que realmente hubo unos hechos y usted puede probar el evento de cómo pasaron las cosas realmente, pues usted hace la conclusión con el informe final. Las entrevistas se clasifican en focalizadas, lo que se refiere es a la obtención de datos sobre un tema específico, no dirigidas o en profundidad, se desarrolla en una situación abierta, donde debe existir mayor flexibilidad y libertad. Y las clínicas son cuando vamos al psicólogo, ¿verdad? A expresar nuestros problemas, etcétera, pues esto se hace a través de el factor médico. La entrevista establece una relación especial entre el investigador y la persona entrevistada. Se usa para probar la hipótesis y para encontrar otras. Aquí yo les incluí varios ejemplos de lo que son los tipos de preguntas. Tenemos una pregunta que se clasifica una invitación. Un ejemplo de esto sería, me gustaría que me cuentes todo lo que recuerdes. No importa, algunos detalles no parecen importantes, por favor no omitas nada. Esto es bueno porque al hacer este tipo de preguntas abiertas, usted le está dando espacio a la que la persona se desahogue y diga, mira, esto pasó de esta manera, eh, ocurrió a tal hora, después hicimos esto, lo otro, y ahí usted puede ir recopilando información. Tenemos la contraste de hipótesis, deben ser empleadas únicamente cuando hace falta más información para evaluar la hipótesis alternativa. Un ejemplo de esto sería, dijiste que tu hijo vio todo lo que pasó, pero luego que estaba en casa de su abuelo. Estoy un poco confundida. Eso es en la misma ocasión o en ocasiones diferentes. ¿Ve? Que usted tiene que ir para adelante y para atrás hasta que usted entienda qué fue lo que pasó. Las sugerentes son descripciones de acontecimientos y que se sepa ciencia cierta qué ha sucedido, se debe utilizar exclusivamente al final de la entrevista. Estas son las sugerentes. Se propone su uso para estimar la facilidad con la que el entrevistado puede ser sugestionado. Ahí, como esto es una pregunta sugerente, se recomienda que se deje para el final para que la persona no se sienta incómoda durante la entrevista, sino que cuando ya se esté culminando, pues se haga. Entonces, esta pregunta sería, entonces, ¿ibas vestida un vestido azul, verdad? Cuando la persona previamente había informado que iba vestida con una blusa y pantalones. Ya ahí hay una contradicción. Pues porque nosotros los investigadores, aunque sepamos que está mintiendo,
¿verdad? Investigadores privados, no podemos decir, ah, tú eres un mentiroso por esto y por esto, porque, ¿verdad? Uno quisiera hacerlo, pero no es ético. Tiene que ser sugerente. Ahora, si está con la policía y le están haciendo un interrogatorio, ahí sí que le hablamos un poco más fuerte. Le dicen, mira, no seas mentiroso porque nosotros tenemos información, tenemos tus huellas de que tú estabas en la escena del crimen, esto y lo otro, pues ahí, como es un caso criminal, pues tienen que ser más fuertes. Y la ley faculta para eso. Sí, ok. Exacto, porque es un asunto de credibilidad. Si la persona dice, yo nunca he tenido un arma de fuego, y entonces tú haces un background check en rama judicial y encuentras casos relacionados con arma de fuego y ustedes sacan esto en el tribunal, automáticamente la credibilidad se eleva al piso y ustedes ganan el caso. Así que eso es bien importante, lo que traes. Están las focalizadas, son preguntas abiertas que sirven para enriquecer descripciones frugales que el entrevistado ha realizado preventivamente o para obtener información sobre hechos que el entrevistado ha omitido, pero que de acuerdo con otras fuentes ha ocurrido. Un ejemplo de esto sería, me mencionaste que estuviste en su casa, ¿puedes contarme qué pasó ahí? Ahí se está enfocando específicamente qué pasó en la casa. Esto me acuerda del caso del niño Lorenzo, no sé por qué. Y están las preguntas directas, se centran sobre ángulo hecho en específico dentro de un episodio, se introducen después de haber formulado las invitaciones y preguntas focalizadas pertinentes, son útiles cuando la declaración contiene pocos detalles ambiguos o inconsistentes. Un ejemplo sería, ¿en qué lugar de la casa te encontrabas? Estas son las preguntas que más me gustan. Yo siempre trato de ir directo al grano, no me gusta perder el tiempo, pero hay personas pues que se intimidan un poco cuando uno es bastante directo, entonces yo pues hago el análisis de la persona, de cómo es su personalidad, si es una persona tímida, si es una persona más agresiva, pues trato de buscar la vuelta. El objetivo de la entrevista, ¿verdad? Es para, en el caso, si se está realizando una entrevista de fraude, es para buscar una confesión, ¿verdad? Se trata de que la persona confiese. Es bien raro que eso suceda, pero sucede. Obtener información de un evento o un tema específico, que la información sea lo más precisa y detallada posible. Y el entrevistador debe tener plena comprensión de la información que se está obteniendo del entrevistador. O sea, lo más importante es que ustedes como investigadores entiendan y comprendan el caso que están investigando. Tenemos las clasificaciones de entrevista, les incluí lo que es la entrevista clínica, le incluí lo que es una entrevista laboral, entrevista de medición porcentual o encuesta, una entrevista periodística y el interrogatorio criminal. Le incluí la definición de cada una y el interrogatorio criminal se realiza para investigar un asesinato o un homicidio. Tenemos lo que son las entrevistas estructuradas, cuando se tiene un cuestionario estandarizado, se le conoce como un programa o estandarizada. Las semiestructuradas se desarrollan basadas en un guión de preguntas abiertas dejando espacio para la libre expresión. Y las no estructuradas, no existe cuestionario, se desarrolla de una situación abierta donde hay mayor flexibilidad y libertad, no se realiza de manera estandarizada. Yo recomiendo hacer una entrevista estructurada
combinada con la semiestructurada. Pues porque puedo tener una estructura de las preguntas que voy a hacer y también dejo espacio, ¿verdad? Para que la persona pueda decirme claramente si quiere expresarme algo que yo no le haya preguntado. Un ejemplo de la entrevista estructurada sería, ¿verdad? Preguntas sobre habilidades laborales, preguntas de comportamiento y preguntas de situaciones. Le incluí varias de ellas. Sería háblame de ti, háblame de tus logros, de los que te sientes orgulloso, cuál es ese desafío que te resulta difícil superar, dame ejemplo de una situación que hayas tenido que arriesgarte, etcétera. Le incluí aquí lo que significa la entrevista estructurada y las preguntas como ejemplo que se utilizan en dicha entrevista estructurada. La entrevista no estructurada no sigue ningún patrón estándar de preguntas. Le incluí también algunas de las preguntas que se podrían hacer para que tengan un ejemplo. Aquí, ¿serías capaz de trabajar con personas que son muy diferentes a ti? ¿Te gustaría tomar un papel de liderazgo, etcétera? Las entrevistas nos ayudan a la recopilación, a la información obtenida. La técnica genera interacción, nos ayuda a generar nuevas hipótesis, ¿verdad? Cuando tenemos un caso, lo primero que viene a nuestra mente son muchas teorías y muchas hipótesis. Así que a medida que vayamos investigando, vamos a ir descartando. Me voy más por esta área, por la otra. Les recomiendo que vean la serie de los hermanos Menéndez. Está en Netflix, la empecé a ver y está muy buena. Te muestra cómo ellos planificaron el asesinato de sus padres, cómo ellos planificaron todo, cómo ellos actuaron, por qué lo hicieron. Pues ellos dijeron que supuestamente era porque el papá los abusaba, pero yo pienso que, ¿verdad? Viendo, por lo que yo vi, hubiera sido más fácil que cada uno cogiera por su lado, ¿verdad? Que se independizara antes de matar a sus padres de esa manera, porque tus padres pueden ser unos monstruos si tú quieres, pero son tus padres. Así que eso de que los mataron por eso, yo tengo mis dudas. Me inclino más que era por lo económico. Quizás ellos estaban buscando, ¿verdad?, tener una libertad económica y pensaron en hacer eso. Sí, eso lo vi también. Exacto, pero yo pienso que puede ser que es verdad que haya sido sometido a un patrón de abuso sexual y físico y eso crea un odio interno que sabe, un trauma, pero matarlos de esa manera con una escopeta, como que. Que los iban a sacar de la herencia. Sí, pero después no lo sacaron. Estaban en la herencia. Y por eso fue que uno de ellos se empezó a sentir mal, porque la conciencia no lo dejaba. Como quien dice, diantre, mis padres no me sacaron de la herencia y yo los maté de esta manera. Por eso yo pienso que el factor de abuso sí lo creo. Lo creo también porque está vinculado al grupo Menudo y sabemos que hay muchas historias detrás de eso. Pero yo pienso que no tenían que haber tomado esa decisión, que era fácil reportarlo a las autoridades, independizarse y hacer su vida, porque eran muchachos inteligentes que habían estudiado en las mejores universidades, tenían un futuro por delante. O sea, que yo entiendo que yo no lo soltaría, honestamente, porque es que es fuerte. Y como presentaron esas imágenes en Netflix, es fuerte. Yo no lo pude ver. La recreación que hicieron estaba fuerte.
Exacto. Las limitaciones, el entrevistador responde a partir de sus representaciones o recuerdos sobre unos hechos determinados y el entrevistado pudiera mentir y ofrecer información falsa. Así que tiene que estar preparado para eso, que le mientan en la cara y después ustedes corroboren la información y se dan cuenta de que la persona les mintió. Pero eso es parte de. Así que es importante, ¿verdad? Preparar las preguntas. Puedes preparar un cuestionario cerrado con las preguntas que quieres hacer. La sensibilidad y la formulación son importantes, ¿verdad? No plantees preguntas cuya respuesta sea sí o no, un dato, fecha concreto, si no preguntas que den pie al entrevistado a compartir su opinión o su vivencia sin ponerle un compromiso o condicionar su respuesta ni juzgarla. Un ejemplo de esto sería, ¿verdad? Que si va a hacer una entrevista, traten de también tener esa sensibilidad como ser humano y ese respeto profesional ante todo. Eso tienen que tenerlo bien claro. Porque yo puedo, por ejemplo, yo trabajo mucho para la defensa en casos criminales y yo he entrevistado a una persona que me ha dicho, sí, yo lo maté y lo maté por esto y me explica cómo lo hizo, por qué lo hizo y todo eso. Y yo en ningún momento lo juzgo. Nunca, nunca lo voy a hacer. Pues porque nadie es perfecto y no es que uno justifique lo que esta persona hizo, pero mi trabajo no es juzgar, mi trabajo es ayudarlo a que él pueda tener una defensa justa y un juicio justo. Siempre se debe de establecer un guión, pero no lo convierta en un interrogatorio, ¿verdad? Porque si no eres policía ni estás trabajando un caso de homicidio, pues no es recomendable hacerlo como un interrogatorio, pues la persona se puede levantar y se puede ir. Yo siempre trato, cuando voy a entrevistar a una persona en la oficina, le ofrezco café, agua, unas galletitas, ¿sabes? Que quieres ir al baño, para que la persona se sienta cómodo. Haz que el entrevistado se sienta cómodo, demuestra que estás escuchando. Siempre me gusta, cuando estoy haciendo la entrevista, presentarle documentación relacionada al caso, ¿verdad? De lo que yo quiero que él sepa. Lo que yo no quiero que él sepa, no se lo muestro. Ni tampoco se lo expreso. Y siempre es bien importante mantener esa puerta abierta cuando se haga la entrevista. Mire, me puedo comunicar con usted en el futuro. Si tengo alguna duda o pregunta, lo puedo llamar. ¿Cuál es la hora más conveniente para usted? Y siempre tratarlo de usted, no de tú, porque eso es bien importante. Créame que las personas se dan cuenta de cada detalle, de cómo usted se expresa, de cómo usted lo trata, de cómo usted está llevando la investigación. Eso es bien importante. Luego que usted hace esta entrevista, pues debes de recoger tus impresiones inmediatamente después de la entrevista. Debes de interpretar la información y la información que obtuviste debes de utilizarla como evidencia documental o información recopilada desde la entrevista. La sugerencia para la formulación de preguntas. Las preguntas deben ser sencillas. Trata de hacerlo lo más sencillo posible para que la persona no se confunda y una pregunta a la vez. Porque hay personas que dicen, ¿y qué tú hacías? ¿Y dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y la persona se vuelve como loca. Entonces usted tiene que hacerle una pregunta a la vez y cuando le haga esa pregunta, pues pasa la contestación y vuelves a la próxima pregunta. La pregunta ser válida, ¿verdad? Que informen sobre lo que se quiere explorar, que las preguntas sean planteadas de forma que los entrevistados las entiendan. Aun cuando las preguntas se encuentren en un cuestionario escrito, deben estar formuladas de forma de un lenguaje oral y no escrito, ¿verdad? Para que surja lo más natural posible, que uno no parezca un robot. Referirse a un solo hecho, no contener presuposiciones y
adecuarse a la percepción, el conocimiento y el horizonte de la prevención del entrevistado y evitar enunciarle de forma sugerente. Sugerente lo que quiere decir es que yo no puedo decirle a una persona que estoy entrevistando, ¿verdad que la muchacha que tuviste allí tenía una camisa azul? Porque yo estoy obligando a la persona que me conteste lo que me conviene a mí como investigador. La pregunta debería ser, ¿qué persona usted vio en tal lugar y cómo estaba vestida? Eso es bien importante. Las características de las entrevistas deben de tener un objetivo definido y un propósito. Enfocarse en un tema. Es importante hacer una investigación previa, ¿verdad? Hacer un background check de la persona o de las circunstancias y establecer preguntas abiertas o cerradas, ¿verdad? El rol del investigador es quien hace las preguntas y quien responde las preguntas es el entrevistado. Se producen por un medio, ¿verdad? Puede ser a través de teléfono, correo electrónico, videollamada o Zoom, ¿verdad? O Teams, las diferentes aplicaciones que haya, pero yo prefiero en persona siempre. A mí no me gusta hacer entrevistas por teléfono. Y las tenía que hacer obligadas, pues porque el presupuesto de la compañía no me pagaba para yo ir a la calle a entrevistar a la persona. Entonces yo le decía, pero es que por teléfono a mí no me gusta porque la persona se puede estar riendo de mí. Y entonces por teléfono yo no estoy viendo el body language, yo no estoy viendo a la persona. Y yo lo que hacía es que como tenía esa limitación en el del factor dinero, yo lo que hacía es que lo citaban a la oficina. Muchos venían, otros no. Pero si usted puede hacer la entrevista personalmente, mejor, mucho mejor. Es importante tener un registro, ¿verdad? De la entrevista, qué día se llevó a cabo, la hora que se comenzó, la hora que se culminó, el tiempo de duración. Debes de establecer la preparación, ¿verdad? De la entrevista, la presentación, el desarrollo y el cierre. Aquí yo les incluí que durante el cierre, yo lo que hago en mi entrevista es que yo hago un documento donde yo hago una transcripción de lo que la persona me dijo. Lo hago en primera persona. Un ejemplo de primera persona sería, al principio se hace en tercera persona, yo, fulana de tal, realicé la entrevista a fulano de tal con el fin de obtener información del hurto del vehículo tal, un ejemplo. Pero luego lo paso a primera persona, donde establece, yo, Juan Rivera, declaro que el día tal estacioné mi vehículo en tal lugar y me percaté que a tal hora me hurtaron el vehículo, etcétera. Y luego le digo a la persona que me lo tiene que juramentar mediante un abogado. Porque si lo que me está diciendo la persona mediante declaración jurada resulta ser que yo hago una investigación más adelante y es mentira, pues ya yo tengo una manera de acusarlo criminalmente por perjurio. Porque una vez usted juramenta algo con un abogado, usted está diciendo que eso es verdad. No puede ser mentira porque si no es perjurio. Así que una de las cosas que pueden utilizar para realizar la entrevista es crear ese documento que la persona lo lea, ¿verdad? Yo siempre se lo leo en voz alta y también le digo a la persona que lo lea en silencio, ¿verdad? Como él lo quiera hacer y que luego lo firme. Y luego lo juramente con un abogado. Le incluí los ejemplos de entrevista que sería para un empleo, eh, entrevista de un investigador que está haciendo una investigación de robo de banco y entrevista para establecer un diagnóstico. ¿Cuáles son las cualidades de un investigador? ¿Verdad? De la persona que entrevista, debe ser empático, debe tener intuición, ¿verdad?
Eso es algo que usted va a desarrollar con el tiempo. Debe de tener una voz serena, audible y segura, la posición corporal que refleje seguridad, profesionalismo, establecer empatía con naturalidad, mantener un contacto visual, indagar qué originó que el entrevistado decidiera acudir a la entrevista, evitar hacer preguntas que induzcan las respuestas, como le expliqué anteriormente, evitar repetir preguntas que ya han sido respondidas, utilizar el silencio cuando sea necesario y expresarse con un lenguaje accesible y formal para el entrevistado. Hay que evitar ser agresivo y ser malcriado, como dice. Tratar de hacer la entrevista lo más rápido posible para que no se extienda demasiado. Hacer preguntas lógicas. No hacer, ¿verdad? Si la investigación no está dirigida a aspectos íntimos de la persona, pues si no viene el caso, pues no hacerle ese tipo de preguntas. No dar recomendaciones ni consejos a la persona que está entrevistando, porque usted no es psicólogo. Evitar dar consejos moralistas. Establecer de común acuerdo con la persona, ¿verdad?, que esté entrevistando fecha y hora para la próxima reunión, si fuera el caso. Y hacer las preguntas adecuadamente en el momento oportuno. Ser paciente, tener autodominio y realizar un cierre formal de la entrevista. Las habilidades como investigador, pues establecer atención, tener esa percepción, que eso también con el tiempo ustedes lo van a ir desarrollando. Tener concentración, como le expliqué, para que no se vayan dentro de la entrevista para otro lado. Eso le pasa mucho a las personas que tienen HDD. Mi pareja tiene HDD y le pasa mucho eso. Por eso es que puedo comprenderlo. Yo pienso que cada persona tiene un poquito, porque a veces uno tiene tantas cosas en la cabeza y uno quiere abarcar tanto. Y es bien importante tener retención. Eso con el tiempo lo van a ir también desarrollando. Retener esa información, ¿verdad?, que está ahí. Pero para que no se le escape nada, pues como siempre les he dicho, siempre tienen que hacer ese informe lo más rápido posible. Debemos de enfocarnos en distinguir la personalidad, ¿verdad? Se van a encontrar con personas que se clasifican como el tímido, el agresivo, el manipulador y el embustero. Esas van a ser mayormente tipos de personas que se van a encontrar. El más difícil es el manipulador y el embustero. Se presenta como egocéntrico, creativo, flexible, impaciente, halagador y chantajista. El embustero tiende a exagerar los detalles de su vida con elementos que parecen claramente producto de una fantasía. El agresivo posee una personalidad antagónica a la del sujeto tímido, se muestra sarcástico, autoritario, impulsivo, agresivo, y el tímido entrevista, ¿verdad? Proyecta con miedo, no sabe exactamente qué se espera de él y teme ser inferior a no saber responder. ¿Cuáles son las ventajas de realizar una entrevista en persona? Mayor tasa de respuesta, se puede obtener respuestas más completas y tiene la oportunidad de estar y analizar el lenguaje corporal. Por eso es que yo siempre entrevisto, sugiero a las personas entrevistarlas en persona, no por teléfono ni por Zoom, aunque por Zoom usted lo está viendo, pero como quiera, no es lo mismo. Muchas de las cosas que me pasa a mí cuando yo estoy entrevistando a una persona que está presa, que se hacen las entrevistas por Zoom, muchas veces la persona se cohíbe, porque
La misma persona me lo dice, es que yo no te puedo hablar por un medio que lo están grabando. Esto puede ser utilizado en mi contra y es verdad. Muchas veces se ha utilizado esa misma entrevista en corte para establecer acusaciones. Es verdad que cuando son abogados eh, está la expectativa de privacidad, pero como quieran, es la ley. Las desventajas, ¿verdad? Son de mayor duración, costo elevado y pueden generar desconfianza por parte del entrevistado. Estas son las desventajas de hacer la entrevista personal. Las ventajas se las incluye aquí y las desventajas. Las ventajas de la entrevista telefónica, pues, es menos costosa. Pues, no tienes que salir a la calle, no gastas gasolina, peaje, comida ni nada de eso, pero las desventajas, que al haber un contacto personal también puede aclarar dudas o dar más detalles de las preguntas. Y muchas veces no vemos que las personas nos contestan las llamadas telefónicas debido a que el número es desconocido o sencillamente la persona no quiere aparecer o no quiere contestar. Dentro de la investigación de fraude y corrupción, la revisión documental son herramientas que tienen un investigador para realizar la tarea. Hablar con personas involucradas o que pudiesen tener una relación con los hechos tiene mucha importancia. Por eso es que en esta entrevista, estas investigaciones se entrevistan todas las personas que están, un ejemplo, trabajando dentro de una misma oficina, dentro de un mismo negocio. Les incluí investigación de fraude y corrupción, qué preguntar. Los investigadores con el tiempo desarrollan competencias, habilidades que le permiten trabajar con un método propio para realizar entrevistas y se debe de establecer 5 grupos de preguntas que son bien importantes. Se deben de enfocar en preguntas generales para todos los entrevistados que nos va a ayudar a obtener información valiosa para aportar a la investigación. Y siempre en las entrevistas se recomienda ir de lo general a lo específico. Usted empieza amplio y termina cerrando el círculo. Aquí le incluí un ejemplo de preguntas, así que empecemos por preguntas generales. Le incluí las preguntas generales, ¿verdad? Como ustedes vieron en el video, cuál es su nombre, qué puesto desempeña dentro de la organización, cuáles son sus títulos académicos, esas son preguntas generales. Y preguntas de mayor profundidad, establece qué conocimiento tiene sobre los hechos investigados, por qué razón tiene conocimiento de los hechos investigados, fue testigo, alguien se lo contó, se enteró por alguna causa de la investigación. Así que esto es específicamente a lo que estamos buscando. Pregunta sobre percepción de la persona entrevistada. El objetivo es delinear un perfil basado en manifestaciones como el nerviosismo, la duda, agresividad y otros similares que indican que no todo va bien con el entrevistado. Algunas preguntas típicas son: ¿qué opinión tiene sobre los hechos de corrupción? Esto es para usted conocer cómo esta persona piensa sobre lo que usted está investigando, cuál es su percepción. Y así usted va conociendo a la persona. Las preguntas directas sobre el fraude, soborno o hecho de corrupción se enfoca en realizar preguntas directas sobre el hecho investigado. Un ejemplo, ¿cuál es su conocimiento exacto sobre este hecho? ¿Cuál fue su participación en estos hechos? Este tipo de preguntas tiene la capacidad de llevar la investigación de fraude y corrupción a un punto definitivo. Preguntas definitivas, le incluí varias de ellas. ¿Observó conducta o procedimientos de irregularidades? ¿Participó o fue invitado a participar en estos hechos? ¿Omitió información o evitó alertar sobre un acto de corrupción? ¿Ha recibido amenazas o ha sido advertido para no colaborar con la investigación? Estas preguntas son bien importantes que siempre las tengan y las acomoden, ¿verdad? Las temperen de acuerdo a la investigación que se está realizando. Aquí les incluí las famosas preguntas
primordial es qué sucedió, es accidental, es homicidio, suicidio, muerte natural, quién o quiénes. Esto es para usted como investigador. ¿Quién es la víctima y quién es el victimario? ¿Cómo? Los investigadores tienen cómo conocer la manera que se cometió el delito si lo hubo. Esto logrará a través de valoración de datos, huellas, rastros e indicios en general, determinará una secuencia y reconstrucción de los hechos, cuando también se ha de determinar el momento en que ocurrieron los hechos para establecer una conexión lógica entre los presuntos culpables y la declaración de los testigos. Así que cuando usted tenga un caso, lo primero que usted va a hacer es este análisis. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Aquí también se lo incluí, dónde, con qué, por qué. Dentro de los interrogatorios, son preguntas más específicas y ya esto es utilizado, ¿verdad?, en casos criminales, donde la policía está buscando una confesión, ¿verdad?, porque en los interrogatorios eso es lo que la policía busca, que la persona confiese, ¿verdad? Si ellos sospechan que la persona fue quien cometió ese delito, pues tratan de utilizar la psicología y unas preguntas específicas para que la persona conteste. Le incluí qué etapas tiene un interrogatorio penal en el tribunal. Le incluí también qué tipo de preguntas están prohibidas en un interrogatorio del tribunal. Le incluí también la diferencia de una entrevista versus un interrogatorio en un caso criminal. Y aquí les incluí, ¿verdad? Esto básicamente así es la ilustración de la foto cuando se hace un interrogatorio a una persona, casi siempre son de esta manera. Esos lugares son bien fríos. Te ponen el aire a high para que tú hables porque hables. Si una persona entrevistada se percata de la falta de conocimiento y pericia del investigador o lo sorprende un error de apreciación, la credibilidad del investigador se verá afectada. O sea, que si usted como investigador, ya me estoy yendo ya como policía, usted le está diciendo un interrogatorio a un sospechoso y el sospechoso ve que usted es un novato, que no tiene la capacidad, créame que le va a sacar ventaja a eso. Así que cuando se establecen este tipo de confesiones, la policía lo que hace es que hace una investigación completa y luego que tiene toda la evidencia, lo más posible, entonces sientan al sospechoso para entonces con la evidencia decirle, mira, si nosotros tenemos evidencia de que tú estabas allí, tenemos tal cosa, habla, confiesa, ¿sabes? Y la persona se va a ver acorralada. Puede ser que la persona diga, me amparo en la quinta enmienda, pero ya ahí estamos fritos, porque eso es un derecho que la persona tiene. Como parte del proceso de obtención de datos, los investigadores deben visitar el lugar de los hechos. Eso es bien importante. Observar y analizar el lugar de los hechos siempre te dará una percepción en lugar y el espacio de donde ocurrió, ¿verdad? Se debe de revisar los reportes y documentos relacionados al evento y los entrevistadores no deben tener temor a tomar notas durante la entrevista pensando que podrían perder la atención del entrevistado. Por eso es que ustedes ven que en estas entrevistas se utilizan dos investigadores o tres, porque uno está observando, el otro está pasando notas, aunque estas entrevistas ellos sí las graban, porque ya esto es de un homicidio, un asesinato. Pero siempre es bueno como investigador establecer las propias notas y el otro investigador mira el body language, cómo se comporta la persona, pues porque para eso hay una ciencia, el mismo cuerpo te delata cuando tú estás mintiendo. Las personas sospechosas, ¿verdad? Tienen derechos
aunque sean culpables, aunque lo hayan hecho, tienen derechos constitucionales de tener un juicio justo, de que no le violen los derechos civiles. Por eso es que estamos en una democracia, ¿verdad? Y es bien importante que nosotros como investigadores siempre tenemos que estar siempre observando, tener esa, ¿verdad? Esa observación presente en todo momento de todo lo que nos rodea. Y les incluí una técnica de entrevista que es la kinésica, que reconoce e interpreta un amplio rango de conductas conscientes e inconscientes verbales y no verbales que exhiben típicamente a la persona cuando son sometidas a interrogatorios. Mientras más definido sea el patrón de conducta que se observa en una persona, mayor seguridad podrá tener el interrogador respecto a si dicha persona se está conduciendo evasivamente o con falsedad. Respuestas divergentes. Las respuestas dadas en una entrevista, ya sea por personas culpables o por personas inocentes, tienen dos tipos de patrones en su conducta. Cuando se pregunta, por ejemplo, ¿puede usted explicar por qué sus huellas dactilares fueron encontradas en el escritorio donde se perdió el dinero? Las personas inocentes probablemente diría algo parecido. Eso no es posible porque sencillamente yo no lo hice. Una persona culpable, por el otro lado, probablemente ofrecería algún tipo de excusa por haber tocado el escritorio, como por ejemplo, necesité una pluma y así fue que abrí el cajón para ver si hallaba alguna. O sea, que esto poco a poco ustedes lo van a ir viendo. Aquí esto es un ejemplo y con esto terminamos. En un caso documentado por un investigador donde alguien había enviado cartas amenazantes al director general de una empresa, se había logrado tener una lista de 3 sospechosos, todos ellos empleados de la misma compañía. Durante la entrevista con la persona que encabezaba la lista, el investigador tomó una de las cartas que se encontraba dentro de una bolsa de plástico transparente para manejo de evidencia y la depositó sobre la mesa. El papel de la carta estaba cubierto con polvo que revelaba impresiones dactilares visibles sobre la carta. El investigador entonces le preguntó al primer sospechoso, ¿hay alguna razón por la que tus huellas digitales se encuentran en esta carta? Esta acción convencía al sujeto de que el investigador había hecho bien su trabajo. La persona entonces manifestó una pobre historia acerca de tomar una hoja de papel y dejarla sobre su escritorio, de donde seguramente la habría tomado la persona que escribió las notas amenazantes. Eventualmente esta persona admitió haber escrito las cartas. No es ilegal utilizar este tipo de sutiles trampas por parte de un investigador para conseguir alguna admisión de culpabilidad. O sea, básicamente él le jugó con la psicología. Le dijo, tengo aquí tu huella, explícame por qué esto está aquí. Básicamente jugó con él porque él no tenía nada. Y la persona confesó. Y esto se utiliza mucho en las investigaciones de homicidio y de asesinato. Créame. Un interrogador podría también preguntar, ¿cuál cree usted que sería el resultado si llevamos a cabo un examen de polígrafo sobre este incidente? La persona inocente respondería normalmente algo como, bien, adelante, no hay problema, pasaré la prueba. Pues la persona está confiada, que no tiene nada que ver. Una persona culpable podría tratar de explicar por qué él o ella no confía en ningún aparato mencionado, que además se pone nerviosa o tal vez alejaría y cuestionaría la legalidad o admisibilidad de este tipo de pruebas. Por supuesto, contestaciones como soy muy nerviosa o cuestionamientos respecto de la legalidad del polígrafo no necesariamente indican que una persona sea culpable.
Una persona inocente podría explicar razonablemente sus puntos de vista del por qué piensa que fallaría una prueba de este tipo. Conducta no verbal. Tomando en cuenta el amplio aspecto del lenguaje corporal, la conducta no verbal usualmente se manifiesta por sí misma como una reacción hacia una dificultad o a una prueba directa que pretende extraer la verdad. Así que hasta aquí terminamos. ¿Tienen dudas o preguntas? Le traje bastante información, traté de resumirlo lo más posible, pero tienen la presentación, les recomiendo que la revisen de vez en cuando porque la información que les incluí es muy buena, muy valiosa y los va a ayudar mucho en cuanto a las entrevistas que van a estar realizando en las investigaciones de campo. Así que nada, gracias por estar. Nos vemos el próximo martes y recuerden hacer las tareas. Que tengan linda tarde.